Buenas tardes, estimados. Como les había comentado, ¿verdad? Este día pues no vamos a tener la clase presencial, sino que se va a hacer de esta manera virtual, ¿verdad? Espero pues se puedan conectar, va a comenzar ya la clase pues, y bueno, les va a quedar grabado igual. Voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar para comenzar la clase en particular. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de lo que es las cuentas por cobrar. Y para hablar de las cuentas por cobrar, hay que hacernos estas cuatro preguntas. Primero, ¿qué son las cuentas por cobrar? ¿Qué otras cuentas por cobrar existen? ¿Qué beneficios tienen tener las cuentas por cobrar? Y también, ¿qué son las cuentas incobrables? En primer lugar, pues, en la primera pregunta de qué son las cuentas por cobrar, esto nace a través de una relación comercial entre un cliente y una empresa. La empresa como tal vende productos o da un servicio al contado o al crédito. Para nuestro tema, pues, es una venta al crédito, ¿verdad? Que genera esta relación comercial, donde el cliente, pues, no da el dinero en efectivo, ¿verdad? Sino que adquiere un compromiso con una empresa, una organización, de pagar posteriormente y la empresa pues le brinda el servicio o le da la mercadería que el cliente necesita. Hay diferentes cuentas por cobrar que se pueden ir generando y este tema es un poco amplio, ¿verdad? Y hay relaciones comerciales que generan cuentas por cobrar con un tercero. Por ejemplo, supongamos de que Juan Pérez quiere comprar un traje. Entonces se acerca a Sara, ¿verdad? La empresa esta que vende ropa y vende trajes. Y pero Juan Pérez no lleva efectivo, pero sí lleva un equivalente, que es una tarjeta de crédito. La relación entre Sara y Juan Pérez es obviamente el traje que necesita, ¿verdad? Él se aboca a las características del traje, le gusta y lo compra, ¿verdad? A la hora de pagar no da dinero como tal, sino lo que pasa es una tarjeta de crédito que es emitida por un banco en particular, puede ser el Cucatlán, por decirles algo. Entonces, cuando Juan Pérez paga esta transacción, ¿verdad? La relación entre Juan Pérez y Sara ahí queda liquidada. Pero Sara no ha recibido el efectivo como tal. Lo que ha recibido es un pago a través de una tarjeta de crédito. Entonces, ¿a quién le corresponde pagar a Sara, verdad? En este caso sería el banco emisor, ¿verdad? El banco emisor es el encargado de pagarle a Sara esta transacción que se acaba de realizar, ¿verdad? Y Juan Pérez le pagará después al banco emisor, en este caso el Banco Cucatlán, la cantidad que ha costado el traje, ¿verdad? Obviamente, pues el pago se lo va a hacer, puede ser inmediato, ¿verdad? O puede esperar hasta que le llegue el estado de cuenta, donde pues ahí se genera el pago como tal. En este caso, pues esa es una relación que se da muy comúnmente en nuestro país. Ahora bien, hay empresas, ¿verdad? Que son proveedoras de otras empresas, ¿verdad? Y esto genera otra relación comercial. Usualmente cuando una empresa le compra a otra empresa, le compra una cantidad bastante grande y esto pues muchas veces no son pagos en efectivo, sino que lo que sucede son este tipo de transacciones son ventas al créditos, ¿verdad? Y donde el cliente se compromete a pagar en un cierto tiempo esta cantidad, ¿verdad? La cantidad de dinero. Muchas veces las empresas, lo que hacen es generar algunos documentos como tal para poderlos
para poder fortalecer esta relación comercial y obviamente pues exigir en un periodo futuro este tipo de transacciones. ¿Qué otras cuentas por cobrar existen? Ok, dentro de las otras cuentas por cobrar existen este tipo de documentos o herramientas que sirven para justamente legitimizar lo que es una transacción. Por ejemplo, un pagaré, por ejemplo, un documento por cobrar, que no necesariamente sea un pagaré, pero sí un contrato, ¿verdad? O una carta abierta de compra o donde se exige la cantidad por la cual pues ha hecho la relación. Perfecto. Bueno, justamente pues estos documentos pues son activos corrientes que en algún momento pueden eh, convertirse en líquidos, ¿verdad? O justamente puede ir renovando en función a alguna política que tenga la empresa. Ahora bien, ¿qué beneficios tienen las cuentas por cobrar? Es importante mencionar de que la mayoría de transacciones que se realizan entre empresas no son en efectivos, ¿verdad? Sobre todo cuando son con empresas proveedoras. ¿Y por qué no son en efectivos? A veces pueden ser por estrategias comerciales, ¿verdad? A veces pueden ser por estrategias de liquidez. Las empresas, aunque sí pueden tener este tema de liquidez, prefieren hacer este tipo de transacciones porque la mercadería que se adquiere al revenderse puede cubrir la parte de la deuda y obviamente tener las ganancias. Entonces, esa es como una estrategia financiera que las empresas adquieren para poder no descapitalizarse. Perdón. Ahora, ¿qué son las cuentas incobrables? Lo estamos viendo de una manera bien general y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en esta clase. Pero las cuentas incobrables son aquellas desviaciones atípicas donde justamente pues el cliente por A, B, C motivo pues ya no puede pagar o no puede cumplir su compromiso que ha adquirido con nosotros, la empresa que ha otorgado el bien o ha prestado el servicio. En ese sentido pues se generan estas cuentas incobrables, ¿verdad? Y esto pasa a ser un gasto para la empresa y en el tiempo pues comienza a ser una pérdida. Entrando en materia, las cuentas por cobrar son la cantidad de dinero que los clientes deben a una empresa a cambio de los bienes y servicios que ésta les proporcionó a crédito. Por lo general, la empresa emitirá una factura para notificar al cliente acerca del monto que debe. Todas las transacciones que se realicen en una venta van por una factura o un crédito fiscal. Generalmente, cuando son SADCB, pues son con comprobantes de crédito fiscal y cuando son personas naturales, es decir, no inscritas al IVA, ¿verdad? Eh, son con consumidor final. Las cuentas por cobrar son activos corrientes. ¿Y qué quiere decir que son activos corrientes? Ya lo hemos visto anteriormente en clase anterior, ¿verdad? Que los activos son aquellos recursos con los que cuenta la empresa para poder operar, ¿verdad? En este caso es un activo corriente porque en un corto o mediano plazo se pueden convertir en liquidez y pueden pasar a la parte del efectivo de la empresa. Y esto significa que el saldo de la cuenta debe abonarse en el plazo de un mes. Si una empresa tiene importes inpendientes de pago, significa que realizó una venta a crédito, pero aún no recibió el pago, ¿verdad? En este caso, pues justamente pues lo que les mencionaba, en la parte de los ingresos, la parte de venta puede ser el crédito o al contado, en este caso son al crédito y aún no ha percibido el dinero por parte del cliente. Las cuentas por cobrar dicen también que son derechos de cobro que se espera recibir en efectivo por la venta de un producto o servicio. En otras palabras, son los saldos pendientes que tienen con sus clientes cuando les ofrecemos términos de pago o un esquema de crédito. Estos plazos los determina el vendedor y son una forma de financiamiento que benefician las relaciones entre las empresas. Las empresas pues establecen estas relaciones comerciales, dice,
y donde se espera el ganar-ganar, ¿verdad? Uno como empresa, porque está vendiendo los artículos que tienen, la mercadería se la da a la continuidad del negocio, y la otra empresa porque recibe la mercadería y esto puede generar en el momento pues un ingreso y con ese ingreso pues pagarle a la empresa que le ha dado este tema del servicio o la venta de mercadería como tal. Las cuentas por cobrar se pueden clasificar a corto o a largo plazo, entre las que podemos mencionar. Cuentas por cobrar al cliente, ya lo mencionamos, la relación comercial del giro de la operativa del negocio. Cuentas por cobrar a funcionarios y empleados. Son acuerdos entre el empleado y el patrón. Estas pueden darse por anticipos de salario, ventas a crédito, entre otros. Este pago se descontaba en planilla conforme a lo acordado. Básicamente, esta última cuenta, la cuenta por cobrar a funcionarios y empleados, es bien importante mencionarla porque no es atípico. No es atípico, o es decir, no es raro en las operaciones de la organización. De repente, pues un empleado pues se enferma y necesita comprar medicinas, entonces puede pedir un anticipo de salario, ¿verdad? Y la empresa, obviamente esto tiene que estar estipulado en una política, ¿verdad? Y la empresa puede hacer este préstamo, este anticipo de salario, que posteriormente, pues a la hora que le toca pagar su salario, ahí se le descuenta. También puede ser de que la empresa tenga artículos a la venta y a un empleado pues le ha gustado alguno, llega a una relación comercial con la misma empresa y pues la empresa puede dar este beneficio, incluso dar descuento, ¿verdad? Y el empleado puede llegar a un acuerdo con el patrón y decir, ok, regálenme el artículo o véndame el artículo, me lo descuenta de la planilla. Y así justamente puede pasar. También puede pasar en el caso de algunos cajeros o aquellos que manejan fondos circulantes, ¿verdad? Que de repente pues llega un auditor o un supervisor y realice un arqueo de caja y probablemente tenga un faltante. Entonces, cuando las empresas tienen este tipo de faltantes, lo que puede pasar es que las empresas pues no o, le descuentan de la planilla el valor del faltante. En algunos casos pues puede llegar al despido, va a depender de la política de la empresa y el monto obviamente del cual sea el faltante en particular. Dentro de las mismas clasificación de las cuentas por cobrar, existen estos mismos documentos, de los que estamos hablando, que usualmente son instrumentos a largo plazo, que son negociados bajo una garantía real que involucra una tasa de interés simple. Puede darse una relación comercial o otra operatividad del negocio. Muchas veces justamente pasa eso, que hay una garantía que respalda cierta transacción y además pues se involucra en una tasa de interés. También, bueno, están los mismos intereses por cobrar derivados de esta misma relación entre la empresa y un cliente previo documento firmado. Eso es en función a un contrato, no es deliberado. Documentos por cobrar. Una compañía puede aceptar un documento de un cliente como pago de un adeudo. Usualmente estos documentos son pagarés firmados por el cliente a favor de la empresa. Este pagaré justamente es un documento, es una promesa escrita de pago por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Ahora, ¿cómo se calcula o qué es lo que realizamos para el cálculo de intereses? ¿Verdad? La cantidad retribuible por la cual se firma un documento a largo plazo son los intereses por la cual su fórmula de cálculo de tasa activa será PIN, ¿verdad? Donde P es el capital o principal, la I es el interés y la N es el tiempo como tal. Ocasionalmente, todos los documentos por cobrar son pagos al vencimiento, por lo que las empresas establecen cuotas mensuales o anuales para la amortización adecuada de esta cuenta. En estos casos, la empresa establece las anualidades con las cuales se debe amortizar la deuda por parte del cliente. Muchas veces cuando se firman documentos por cobrar, se pueden hacer de dos formas. La primera, sí, justamente puede ser un pago al vencimiento, es decir, se recibe la mercadería, ¿verdad? Se firman los documentos y se paga con un único pago al final del periodo, ¿verdad? Ahí se paga el valor total más los intereses que ya se han establecido en un contrato. O, pues, se dan con cuotas mensuales que igual pues llevan su tasa de interés. Un pequeño ejemplo, la empresa Subarsi, SASB,
Vende el señor Julio Lagos un inmueble por valor de 2,5 millones de dólares. En la negociación de esta venta se firma un pagaré a 5 años en donde se establece una tasa de interés efectiva del 4,5 y el pago al vencimiento a 5 años. Se pide realizar los registros contables de una venta y su respectivo pago. Ok. Aquí no estamos hablando de una mercadería. Aquí estamos hablando de un bien inmueble. Muchas veces las empresas, pues, para financiarse, posiblemente tienen bienes inmuebles, en este caso, un inmueble, un terreno, ¿verdad? Que no está ocupando y que posiblemente no tienen un proyecto a corto, a mediano, largo plazo para poder ejecutar. Entonces necesita poder tal vez el dinero invertirlo en otra forma. Lo que hacen es justamente correr un proceso de venta. Estos procesos de venta no tienen un cobro de IVA, ¿verdad? Porque es un bien inmueble, ¿verdad? Tiene otros impuestos que eso se paga en el Centro Nacional de Registro. Y después, bueno, es un tema de impuestos con estas entidades. Pero ¿cómo lo realiza la empresa? Vamos a hacer este pequeño ejemplo, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir un documento. Eh, ok, vamos a ver. A realizar este pequeño bosquejo. Vamos a ver, volvemos. Mente, realmente un segundito. Ok, veamos. Empezar nuevamente. Ups. Permítanme un segundo. Estamos. Acá está. Hoy sí. Ok, veamos. Decían que eran 2,5 millones de dólares. Estamos hablando de 2,500,000 dólares. Lo vamos a hacer con una pequeña tablita de Excel, ¿verdad? La cual después ya se les ha compartido. Aquí está. 4,5 y es para 5 años. En este sentido, pues lo que se hace es esto es una anualidad, lo van a ver más a detalle en matemática financiera, pero ya que lo tenemos acá, donde nosotros primero buscamos el valor de la cuota, ¿verdad? Tenemos el principal, tenemos una tasa, ¿verdad? Y tenemos el plazo, tenemos una cuota, si fueran pagos mensuales para cubrir esos 2,5 millones de dólares. Si no, lo vamos a hacer igual con PIN, que es mucho más fácil, pero ya que tenemos la herramienta, podemos utilizarlo si fuera mensual. En el caso que fuera mensual, tenemos el capital, que son 2,5 millones de dólares, una tasa del 4,5% de interés y un plazo de 5 años. La cuota me quedaría de 569,479,10 dólares. Esto sería la cuota. Entonces, para el año uno, ¿verdad? Tenemos 2,500,000 dólares, ¿verdad? Eh, tenemos intereses de 112,500 dólares para el año 2, que sería el valor de la amortización, mm, perdón, el valor del monto menos la amortización. Vamos a hacer una pequeña formulita por acá, vamos a modificar, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta llegar al valor en la parte de amortización de cero. Año 3 va a ser igual. Amortización. Yo lo estoy poniendo más porque tengo la amortización en negativo.
¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo, sería el monto menos la amortización, ¿verdad? Ups, perdón. Ah, correcto. El monto, perdón, tenemos un pequeño error aquí en la fórmula. Vamos a ver, para el año 2, ¿no? Basta, aquí está. Bueno. Y así justamente hasta llegar a lo que nosotros andamos buscando, perdón, que no son los 2.200.000. Aquí tendría que dar esto, ok, y este es el valor que nosotros andamos buscando. Los 2.500.000, aquí lo había hecho para 10 años. ¿No? La sumatoria de la amortización es el valor que se paga. Bueno, en el año uno, en el año que se adquiere la deuda, son 2.500.000, ¿verdad? Cuando se paga la cuota, ¿verdad? Se pagan 569.000, que corresponden $112.500 de interés, ¿verdad? Más la amortización, que son 4.500.000, perdón, que son $456.000. Al final, la amortización me tiene que llegar al valor de la al valor de la. Este es de manera, un ejemplo rápido, fácil, de lo que es el tema de las cuentas por cobrar. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando son las cuentas incobrables? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de las cuentas incobrables? Ujú. A ver. En las cuentas incobrables, ¿verdad? Son aquellos casos atípicos, justamente donde la empresa, pues, el cliente, pues, por A, B, C de motivo, no puede pagar, ¿verdad? Como la empresa no puede pagar, pues, lamentablemente, pues, para nosotros se nos genera un costo, ¿verdad? Un gasto, un gasto. El gasto que se nos genera, pues, es una reserva, y la reserva como tal gasto, pues, viene a golpear los estados financieros. Como viene a golpear los estados financieros, pues obviamente un gasto disminuye la utilidad y por ende, pues también a los accionistas les va a disminuir la parte de los dividendos, ¿verdad? Porque los dividendos pues están amarrados a una utilidad. Igual pues se amarran a una política de dividendos. En este caso, los cuentas incobrables en la nómina de negocio continuo se generan ventas al contado y al crédito, en la normalidad del negocio. Pero existen diferentes aristas que no nos permiten, pues, cumplir con nuestras expectativas de cobro o de parte, o pago de parte de los clientes, ¿verdad? Estas aristas, pues, son eventos que la empresa no puede controlar per se. Sin embargo, la empresa tuvo que haber analizado, pues, haber realizado un perfil del cliente para poder otorgar los productos al crédito. No siempre la planeación de ventas al crédito son acertadas,
Para ello, las empresas necesitan establecer una política de créditos y considerar en ella el tratamiento adecuado para aquellos clientes que por diferentes razones no puedan o tengan problemas para solventar la deuda que adquieren con la empresa. En este tema de las diferentes razones, pues lo que hace la empresa a manera de prevenir, ¿verdad? Generan una política para poder otorgar ventas al crédito. Y dentro de estas políticas, ¿verdad? Para poder solventar este tema, una adecuada política de crédito deberá contener al menos lo siguiente. Eh, un análisis de capacidad de pago del cliente. ¿Y qué es la capacidad del pago del cliente? Pues es su poder adquisitivo, ¿verdad? Un cliente, pues, cuando llega a la empresa a pedir un crédito, supongamos el caso de Omnisport. En Omnisport, como tal, lo que hace es vender productos al contado y al crédito, ¿verdad? En este caso, que son productos al crédito, pasa por un proceso de evaluación del cliente, ¿verdad? Y uno de los principales puntos es el análisis de capacidad de pago, que quiere decir si tiene un salario fijo, de cuánto es su salario, si ese salario, después de haber suplido sus necesidades básicas, le da un margen para poder adquirir un bien, ¿verdad? Y ese es como se va estableciendo esa capacidad. Luego, pues hay montos mínimos y máximos para otorgar al cliente, amarrada a esa misma capacidad de pago. No son cosas deliberadas, ¿no? Por ejemplo, si usted quisiera un televisor de esos de 100 pulgadas que está valiendo alrededor de $3,000, ¿verdad? Y la cuota le va a quedar de unos 160, $170, pero usted está ganando el mínimo, obviamente, primero no tiene capacidad de pago y segundo, no puede en este montos máximos y mínimos, pues tendríamos que ofrecerle un producto con un poco más adecuado a su realidad económica, ¿verdad? Y con montos que realmente pues pudiera pagar. Obviamente también se establece el récord crediticio del cliente. En este crediticio del cliente, pues el margen o es el récord que haya tenido el cliente en alguna entidad financiera o en una empresa comercial donde haya tenido ya compras al crédito por parte del cliente y que hayas logrado pagar, ¿verdad? Esa es la solvencia que se busca. Ahora, la parte de la información básica dónde trabajan, el lugar de domicilio, si es si es persona natural que tiene su negocio, ¿verdad? Algo que pueda demostrar que efectivamente percibe dinero. Obviamente, pues en este caso también se le pide el DUI, recibo de agua y luz, y esto para confrontar con un lugar de domicilio, pues que no nos esté engañando y que esté de acorde a nuestras políticas. Y si es persona jurídica, en algunos casos, pues se piden estados financieros, va a depender de los montos, se pide el dictamen del auditor externo, que es la certificación, o el que da la certificación que los estados financieros son reales, ¿verdad? O estén libres de errores significativos. Esto es básicamente la clase de este día, ¿verdad? Que es la parte de las cuentas incobrables. Posteriormente vamos a estar viendo los cálculos, también vamos a estar viendo ya la parte de los registros contables. Lo que sí hay que tener claro para el laboratorio que vamos a tener posteriormente es en sí, pues los conceptos de cuentas por cobrar, obviamente, y palabras claves ahí, relación comercial que existe entre un cliente y la empresa, ya sea por la prestación de un servicio o por la entrega de un producto o una mercadería. Eh, Otro tema, pues, las diferentes clases de cuentas por cobrar que hay, los documentos por cobrar, las características básicas, ¿verdad? Que son herramientas que se firman, ¿verdad? Para poder evidenciar y formalizar, pues, este tipo de transacciones, ¿verdad? Y obviamente, pues, la parte de las cuentas incobrables, que son aquellas cuentas que por A o B motivo no se pueden pagar. Ahora, para evitar esto, pues justamente tenemos lo que generan es una adecuada política de crédito que deberá contener como mínimo pues lo que ya hemos mencionado. Vamos a quedar hasta acá, espero pues se puedan, bueno, ya que no se conectaron, vamos ¿cómo se llama?
a dejar la grabación, ¿verdad? Y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Dejar de compartir. Ok. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Tengan, pues, buenas tardes. Saludos.